Niños, buenos días. Buenos días, maestro Manuel. Muy bien, niños. Arlet, Presente. Midori, Presente. Armando, Presente. Fernando. No vino todo el año. Bueno, muchachos, hoy tenemos que ver sobre los ecosistemas, ¿no? ¿Alguien sabe qué son? No, ¿qué es eso? Es tipo un cereal. ¿Sí, no? Yo digo. Cuando se calienta el mundo, ¿no? Ay, bueno, vamos a ponerlo claro, ¿no? A ustedes les gustan los animales, ¿no? Sí. Un oso. Exactamente. Entonces, un ecosistema es la convivencia de varios animales en una comunidad, ¿no? Y ese ecosistema está regido a la vez por el tipo de ambiente que tengan. Por ejemplo, hay ecosistemas secos, hay ecosistemas húmedos, hay ecosistemas que por la misma altitud los animales se tienen que adaptar a ellos. Y el ecosistema está definido por cómo los animales interactúan entre ellos junto con el ambiente que tengan. ¡Órale! Oh, ya entendí. Entonces los ecosistemas que usted está hablando son bosque templado, selva, sabana y todas esas cosas. Exactamente. Y son ecosistemas porque están regidos por el tipo de clima que tienen y los animales que están en ellos. Es decir, si todos los animales tuvieran un mismo ambiente, significa que pertenecen a un mismo ecosistema. En cambio, una manada, por ejemplo, de cebras o de leones, no puede ser un ecosistema en sí mismo porque necesitan interactuar con otros animales. Y a la vez, la interacción entre estos tampoco puede ser un ecosistema porque les falta la interacción con su ambiente. Ya ven que en la sabana, en las películas, siempre sale que es algo seco y algo sin muchos árboles. Maestro, ¿qué características tiene un bosque templado? Ah, Midori, ¿quieres saber del bosque templado? Mira, este tipo de ecosistema se caracteriza por su temperatura, que es más o menos como de 30 grados, y porque es cambiante. Se encuentra principalmente en América y también en Europa o en Asia. Lo que tiene es que la flora está compuesta más que nada por pinos, de ahí se saca mucha de la madera que se usa en el mundo. Y los pinos son una especie de coníferas que resisten mucho las heladas. El bosque también está... ¿Y qué tipo de animales, maestro? Ah, mira, en el bosque templado tiene una gran cantidad de animales. Entre ellos los carnívoros, los principales son los linces, los pumas, los lobos y los osos. Y los herbívoros, pues están los ciervos, los alces, los conejos y algún tipo de ciervos pequeños que se encuentran ahí. También se caracteriza el bosque templado porque suele ser muy húmedo, suele haber arroyos, suele haber fuentes de agua cerca. Maestro Ah, sí. Armando me está distrayendo. Me quitó mi peluche. Me lo Armando. quitó. Ah. Me lo Ah, quitó. ya, quieto, ¿cómo eres relajiento tú? Bueno, pero sigamos. ¿Alguien tiene algo otra pregunta? Profesor, ¿puedo ir al baño? Ah, claro que sí, Arle, salga. No. Ya llegué, profe. Ah, Fernando, siéntese. ¿De qué está hablando? Ah, mira, estábamos viendo los ecosistemas de tarde. Pero bueno, ¿hay algo que te intrigue de ellos? ¿El desierto? ¿El desierto? Ah, mira, justo estábamos viendo ahorita un bosque templado. Qué bueno que me preguntas, para que todavía vamos a ver uno desértico. Mira, el desierto, a diferencia del bosque, es muy seco, y durante las noches es muy frío. Y esto se debe a que casi no se da vegetación. Y no se da porque en el bosque, por ejemplo, hay mucha agua. Y en el desierto, no, el agua es muy escasa. Apenas se encuentran algunos oasis en los que crece hierba. Entonces muchos de los animales se adaptan para vivir ese clima seco. ¡Órale! ¿Alguien? Profe, ¿y qué tipo de animales hay? Fernando, ¿a poco no sabes qué animales hay en el desierto? Hay muchas vacas. Ay, Armandito. No, mira. En el desierto, debido a sus condiciones y a la poca vida que hay, solo se adaptan cierto tipo de animales. Muchos de ellos son insectos, arañas, alacranes o algunos mamíferos que, debido a su forma, pueden sobrevivir en este ambiente, como buitres, camellos o algunas especies de insectos. ¿Y hay árboles de pepinos? Ay, mi Midori. No. Aquí en el desierto, por lo mismo que hay poca agua, la flora se caracteriza porque suelen ser muy duras y espinosas.
y guardan en su interior mucha agua. Y ejemplos de esos son los cactus, los magueyes, los nopales también aquí en México. Son tipos de plantas que sobreviven en climas bastante desérticos, es decir, que no tienen poca agua y que son muy calientes. Profe, ¿qué diferencia hay entre un bosque y un desierto? Qué bueno que me preguntas, Fernando. Mira, muchas veces lo que determina un ecosistema no son los factores bióticos, es decir, no son los animales ni la flora. Muchas veces son los factores abióticos, es decir, que no tienen vida, como lo son el clima, la altitud, la temperatura, la presencia de agua, el viento, y eso lo vemos aquí. El desierto, por ser tan caliente, por tener tantos terrenos arenosos, no suele crecer tanta fauna. Entonces, al ser menos húmedo que el bosque, puedes notar que hay muchísima menos vida. Es lo que determina muchas veces las diferencias entre un ecosistema y el otro. Y bueno, ya lo que me decías, que el desierto pues es muy caliente, llega a tener unos 40 grados durante el día, y durante la noche llega a caer a menos 10 grados. Y el bosque siempre se mantiene en una temperatura constante, por eso se le llama templado. Suele tener unos 30 grados alrededor de todo el año, excepto en invierno cuando son las heladas, pero siempre tiene presencia de agua y de vegetación, por lo mismo, por esos factores que son la altitud, la temperatura y la presencia de agua, son los que determinan sus diferencias. Muchachos, ¿entendieron? Sí. El bosque es húmedo. El desierto es seco. Y uno tiene animales y en el otro no. Bueno, ya para que les quede todo claro, vamos a repasar todo esto y vamos a ver cuáles son los principales tipos de ecosistemas. Bueno, lo que ya les platicaba del bosque, que se mantiene una temperatura igual en todo el año, suele tener bastante vegetación y bastantes animales. La selva es como el bosque, se parece bastante, sí, pero lo que cambia es la humedad que crece en ella. Es decir, en la selva incluso en el mismo aire puedes respirar agua, humedad, y entonces eso hace que esté muchísimo más lleno de vida. Los matorrales, que abundan bastante en México, se caracterizan porque son semidesérticos, es decir, crecen algunas plantas, algunos pastos y algunos animales, pero el calor es lo suficiente para que no crezcan en exceso, pero no demasiado para que sean como en el desierto. La montaña, que aquí también hay bastantes en México, se caracteriza por su altitud. Entonces, como ustedes saben, entre más alto vayas, va a haber menos presencia de oxígeno. Entonces, los animales que se especializan en vivir ahí suelen ser escaladores naturales y las plantas suelen estar escondidas entre las rocas. Los humedales, que también hay bastantes en México, son zonas inundadas, muy parecidas a los pantanos. Y estas lo que tienen es que la vegetación es bastante debido a la presencia de agua y suelen ser los animales que viven ahí anfibios. ¿Por qué? Porque necesitan estar en contacto con el agua, pero también salir a la tierra. Las playas que también tiene México, las conocen mucho, las que tienen Acapulco, en Tampico, todas ellas son bastante calientes, pero como están en contacto directo con el mar, hay bastante presencia de vida. Y lo que suele haber en las playas son bastantes crustáceos, también hay cocodrilos o tortugas, y lo mismo que con los humedales, bastantes animales que son anfibios. Y por último el mar. El mar es el ecosistema más grande de todo el planeta y se caracteriza por estar en su totalidad en el agua. Es su elemento el agua, como para nosotros es el aire. Y ahí ya el mar tiene bastantes divisiones de ecosistemas, por lo mismo de que cambia. Hay la temperatura, la presión, y se dan bastantes tipos de animales, pero todos ellos están capacitados para sobrevivir en el agua, cosa que muchos de los animales que están en tierra no pueden hacer. Por ejemplo, nosotros no podemos respirar a través del agua porque no tenemos branquias. Y bueno, con eso terminaría todo.